Vamos a ver ahora la crisis económica del año 1929. Primera cuestión a recordar es qué cosa es o cuál es el significado de lo que se conoce como el crack o la crisis económica en 1929. Y la respuesta es bastante sencilla. Es la primera gran crisis económica del sistema capitalista. El sistema capitalista que de alguna manera se consolidó durante la revolución industrial a lo largo del siglo XIX, tuvo una primera crisis en realidad en 1873, pero la crisis del año 1929 va a ser una crisis de alcance global, cuyas repercusiones además van a trascender muchas décadas posteriores a 1929. Entonces hay que recordar eso, es la primera gran crisis del sistema capitalista en el mundo. ¿Cuáles fueron las causas de esta crisis? Tenemos ahí en la práctica, ¿no? Se señalan, por ejemplo, una primera causa de la crisis es la llamada especulación financiera. ¿Qué significa esto? Que a inicios del siglo XX, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, no existían una serie de instituciones que actualmente existen, por ejemplo, en muchos países, incluso a nivel mundial, para tratar de tomar medidas previsorias, tratar de planificar, en este caso, de alguna manera la economía, tratar de regularla, como son, por ejemplo, los bancos centrales de reserva, la superintendencia de bancas y seguros, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. En 1929 y antes no existían esas instituciones. Por lo tanto, la economía de alguna manera estaba sujeta a la acción de los propios actores económicos, especialmente las grandes empresas. Y por lo tanto, una de las cosas que ocurría en aquella época era que muchas veces los precios o los valores que se le asignaban a las empresas muchas veces eran valores especulativos. Es decir, una empresa cuando se cotizaba en la bolsa de valores, que es el lugar en el cual se venden justamente las empresas a través de unas acciones, muchas veces eran precios que no eran los precios reales, sino eran precios que uno establecía en función de lo que la empresa en el futuro iba a ganar. Es decir, si una empresa, por ejemplo, actualmente vendía una gran cantidad de productos, uno podía decir que la tendencia era a crecer. Y por lo tanto, esa empresa en realidad valía mucho más de lo que en estos momentos valía realmente. Y eso muchas veces estaba sujeto a la distorsión, a una especulación falsa, ¿no? Entonces, había una especie de burbuja financiera, especialmente en bolsas tan importantes como la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? En este caso en Wall Street. ¿Qué es lo que va a pasar? Que justamente esa sobreespeculación, esa burbuja, en este caso financiera, va a estallar justamente en octubre de 1929 en lo que se conoce como el crack. ¿Ya? Pero ¿cuál es la otra causa de la crisis del año 29? La sobreproducción. Es decir, si bien los seres humanos pues efectivamente tenemos necesidades, esas necesidades pueden ser necesidades básicas como la alimentación, otras necesidades pueden ser necesidades más bien secundarias como por ejemplo de repente el comprar un objeto de lujo, etc. La capacidad de la sociedad de poder asimilar a través de la compra esa producción tiene también ciertos límites. Lo que ocurrió en 1929 es que justamente las empresas producían de una manera pues, vertiginosa, todo eso además en el contexto de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción, y por lo tanto llegó un momento en el cual el mercado simplemente se saturó, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, normalmente las personas pues cuántos pares de zapatos podemos usar o podemos comprar, normalmente pues 6, 7, 8 pares, ¿sí o no? Nadie, salvo que alguien sea pues un famoso artista, digamos, tiene pues 500 zapatos en su guardarropa. Por lo tanto, hay un límite incluso para un tema como es, por ejemplo, el consumo de los zapatos o el consumo en general del vestido, de la ropa. ¿Qué pasa si las empresas producen, ¿no?, cantidades que muchas veces el mercado no va a absorber? Va a llegar un momento en el cual simplemente la producción no es comprada. En este caso las empresas comienzan a lo que se dice estoquear la producción, es decir, tenerlas en reserva, y en un segundo momento van a tener que parar, porque efectivamente ya no van a poder vender. E incluso si esa situación se prolonga en el tiempo, van a tener que en este caso ya cerrar las empresas, despedir a los trabajadores y muchas veces quebrar.
Entonces, lo que va a ocurrir en 1929 justamente es eso. Hay una sobreproducción que el mercado no puede absorber y por lo tanto muchas empresas se ven obligados a paralizar y posteriormente a cerrar. Pero ¿cuál es la consecuencia que trae esta combinación de especulación, primera causa, y esta segunda causa que viene a ser justamente el tema de la sobreproducción? Viene a ser que la gente, los trabajadores son despedidos. Al despedirse a los trabajadores obviamente van a tener que recurrir a sus ahorros para poder sobrevivir, por lo tanto van a tener que ir a los bancos a retirar sus ahorros. Bueno, los bancos generalmente no guardan pues el dinero, ¿no?, en una bóveda, ese no es el negocio de los bancos lo que hacen es circular el dinero, es decir, los bancos en realidad lo que habían hecho es, con ese dinero habían justamente capitalizado, invertido a las empresas, al comercio, pero en una situación como la que estoy describiendo, los bancos tampoco pueden recuperar esos préstamos y por lo tanto no pueden hacer frente a la exigencia del retorno de los ahorros de las personas. Con lo cual se crea una especie de círculo, en este caso, vicioso, vamos a ponerlo así. Porque las empresas quiebran, los trabajadores son despedidos, la gente está desempleada, las personas no pueden, en este caso, recuperar sus ahorros, los bancos no pueden recuperar los préstamos que han hecho a las empresas que a su vez han quebrado. ¿Cuál es la situación? Justamente, lo primero es que los valores de las empresas en la bolsa caen. Si un día valían 1000, al día siguiente valían 1 o 0. Y en segundo lugar, viene la quiebra de los bancos y previo a eso hemos visto el quiebre de las empresas y el desempleo. Eso es lo que ocurre en 1929. Eso es lo que se conoce como el crack, el jueves negro. Y esa situación generó pues consecuencias bastante dramáticas. Normalmente uno, por ejemplo, cuando piensa en Estados Unidos, la primera imagen que a uno le salta, digamos, a la memoria es la de un país próspero, en los cuales uno normalmente no ve pobreza, no ve, por ejemplo, tugurios, no ve invasiones, no ve viviendo gente pues en la mendicidad. Pero luego de 1929, en muchas ciudades norteamericanas, uno puede ver justamente esas cosas. Puede ver madres con sus hijos pidiendo limosna, pueden ver mucha gente, por ejemplo, en invasiones, viviendo en casas hechas de cartones, con plásticos. El desempleo, la quiebra de los bancos, es el común denominador de los Estados Unidos y de muchos países de Europa. La primera consecuencia es entonces eso, el impacto en términos de desempleo, quiebra de los bancos. Pero la segunda consecuencia de la crisis del año 1929 es que en Europa va a impactar de la misma manera, pero va a crear de alguna manera como el ambiente, el contexto, el caldo de cultivo para el surgimiento de lo que se conoce como los llamados regímenes totalitarios, ¿no? Porque Europa también va a sufrir de una manera dramática el desempleo, la hiperinflación, la falta de alimentos, y en ese contexto justamente discursos de carácter nacionalista van a tener mucho arraigo entre la población. Ahora, esto se prolongó durante varios años, pero ya a mediados de los años 30, especialmente el gobierno norteamericano comenzó a tomar medidas para tratar de salir de esta situación. Especialmente durante la administración del presidente Roosevelt, en Estados Unidos comienza lo que se conoce como el nuevo tratado o el nuevo acuerdo, el New Deal como se le conoce. ¿En qué consistía esto? Fundamentalmente era un conjunto de medidas de política económica del gobierno de Roosevelt para tratar de reactivar la economía norteamericana. Y en la práctica eso significaba, por ejemplo, crear sistemas de seguridad laboral, sistemas de seguridad, por ejemplo, para lo que era la clase trabajadora, en acuerdos en este caso con los sindicatos. En segundo lugar, que el Estado comenzara a invertir en obras públicas, como son, por ejemplo, la construcción de las carreteras, la construcción de las represas, todo eso para generar, ¿qué cosa? Demanda de productos de la industria constructora y por lo tanto también crear una reactivación de la economía y por lo tanto también crear en este caso nuevos puestos de trabajo. Junto a esto, el New Deal también significaba que el Estado tuviera un papel mucho más regular en la economía. Por eso que en Estados Unidos comienzan a aparecer algunas instituciones como son, por ejemplo, la Reserva Federal, que se encarga del tema de la regulación monetaria, las tasas de interés, entre otras cosas. Y muchas de estas medidas que se va a tomar en Estados Unidos, que en la práctica es fundamentalmente que el Estado tenga un mayor
una mayor presencia en la economía, regulando y generando, en este caso, condiciones de producción, van a estar basadas en la idea de un economista de aquella época que es John Maynard Keynes. Las ideas de Keynes justamente son ideas teóricas que hablan de que en realidad el mercado no puede estar sujeto a la libre acción de los agentes económicos, sino que debe estar en realidad regulado por el Estado. Esa fue de alguna forma la gran lección para los Estados Unidos de lo que ocurrió en 1929. Y poco a poco los Estados Unidos comenzaron a salir de esa situación de debacle. Un asunto, por ejemplo, que los historiadores hasta ahora debaten mucho es si finalmente la salida de la crisis fue producto de las medidas tomadas por Roosevelt o más bien fue producto de la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el mundo el año 39 y que ya comienza a tener efectos sobre los Estados Unidos, en realidad fueron como una especie de gran... generó un gran impulso sobre la economía, por la demanda de productos manufacturados que la guerra generó. La economía norteamericana de alguna manera se reactivó, ¿no? Aunque parezca un poco perverso esto, la guerra de alguna manera generó condiciones económicas favorables para los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema en todo caso de debate. Lo cierto es que la crisis del año 1929 de alguna manera tiene como una de sus causas el tema de las políticas del nuevo tratado en los Estados Unidos, junto con las otras que hemos mencionado previamente, ¿no? Entonces, ese es el tema de la crisis económica de 1929.